Bueno, buenas noches. Cualquier cosa me dicen si no se escucha. El motivo de la reunión de hoy sería para trabajar lo que es la parte de temperatura y calor, eh, y también hablar sobre cómo vamos a trabajar pues la parte de las evaluaciones, ¿verdad? Que quedaba pendiente el examen de trabajo y energía con fluidos, ¿verdad? Pero quería, tomé la decisión de no evaluar aquella vez el examen por la situación que mandaron un mensaje y quería corroborar si aplicaba para nosotros. Entonces, en ese caso nos mandaron un correo a lo que son las clases virtuales y bueno, ahí enfatizaban de que nosotros seguimos según la programación inicial. Pues bueno, en cuanto al examen, eh, les voy a compartir para que miren. Igual este está en el Piazza, ¿verdad? Entonces voy a compartir para que se vea la programación. Bueno, el examen antes de Semana Santa era el viernes, ¿verdad? Pero por la situación que les menciono, yo decidí mejor cambiarlo por cualquier cosa. Pero en vista de que pues tenemos que seguir adelante con la evaluación, entonces yo quise, por ejemplo, trabajar lo que es pues esta reunión, ¿verdad? Para poder entonces informarles de una forma un poquito más formal, lo que va a ser el desarrollo de la clase ya final. Entonces, por ejemplo, nosotros ya estamos en la semana que corresponde entonces al viernes 17. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar lo que es la parte pendiente, ¿verdad? Entonces, yo estoy considerando para el día martes 14, ¿verdad? Hacer la evaluación de ese examen. Entonces, perdón, 21 sería, 21 para hacer la evaluación. De ahí entonces tenemos el 24 y el 29, lo que es el 24 es el cuarto examen, ¿verdad? Y el 29 sería la reposición. Como yo todavía no he confirmado si al final va a seguir esta fecha, ¿verdad? Y este café es de ingreso de notas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que podríamos hacer es tal vez este examen del 29, pasarlo, por ejemplo, para el domingo, igual habría chance, ¿verdad? Para trabajar entonces lo que es, para mí, ¿verdad? Lo que es la nota final. Y este del 24, pasarlo, por ejemplo, para el 29, ¿verdad? Para no tener, o inclusive hasta, no, porque sería el 3, para el 29 sería en este caso. Entonces, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. Vamos a ver, ahorita estamos 17, sí, el lunes, perdón, martes 21, vamos a ver cómo era. Pasar, sí, porque tendríamos que pasar la reposición acá. Bueno, creo que podríamos hacer lo siguiente. No, entonces podría ser, en vez del 24, pasar el examen tercero. De ahí entonces tendríamos que tenemos tres exámenes en sí, ¿verdad? El de reposición me parece que el 3 de mayo es bueno. De ahí entonces el 29, el examen 4, y de ahí podríamos dejarlo para el viernes, está bien. Entonces sería así, miren, es que para virtuales no aplica, ese es el detalle, fíjese. Por eso, de hecho, yo les dije que el viernes no quería aplicar el examen porque yo estaba inclusive confundido con ese documento, pero no había leído la parte donde dice que las clases virtuales, los telecentros y el CRAED sigue igual. Entonces, todo lo que ustedes saben acerca de que el periodo académico va a extenderse todavía no aplica para virtuales, solo aplica para presencial en estos momentos. Ahora, claro, si en esta semana que viene las autoridades dicen, no, miren, ahora va a aplicar para toda la universidad, para las clases a distancia, las clases virtuales y las clases en telecentros, entonces yo les aviso y obviamente tendríamos que extenderlo.
Pero lo que quiero dar a entender es eso, a que hasta estos momentos, según el documento que nos enviaron, las clases virtuales van normal. Entonces, yo todavía no he recibido respuestas sobre si estas fechas del 4 al 6 de mayo se mantienen. Entonces, por ejemplo, la respuesta lo más seguro el lunes yo ya la tenga. Entonces, en ese momento, si hay un cambio, yo les aviso. Entonces, pero por lo menos yo lo que no quisiera es que se estuviera no preparando, ¿verdad?, para los exámenes, porque de igual forma en algún momento u otro van a tener que estudiar. Entonces, y este tema, de hecho, ustedes ya mandaron todas las asignaciones, se supone que ya estudiaron, ¿verdad? Entonces, no veo problema en evaluar el tercero, ¿va? Los demás, pues, como le digo, si al final la universidad dice también las clases virtuales van a terminar en junio, pues obviamente terminamos en junio, ahí no tengo inconveniente yo. Pero por los momentos no hay comunicado. Yo lo único que estaría pendiente de confirmar con a ustedes es si se mantienen estas 3 fechas del 4 al 6 de mayo, lo que estoy diciendo ahorita queda fijo. Si a mí el lunes me dicen el registro de notas no es para esa fecha, sino que es un ejemplo, para del 18 al 20 de mayo, entonces yo extiendo los exámenes para que tengan más días entre un examen y otro, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita sería eh, el 24, el tercer examen que íbamos a hacer el viernes antes de Semana Santa. Y ahí sería el 29, el examen 4, ¿verdad? Que según esto estaba planeado para el 24, ¿verdad? Y el 3 de mayo, el examen de reposición. Aclaro, ¿verdad? Esto es válido si seguimos con la misma fecha de registro de notas. Si no es la misma fecha, si al final deciden de que la fecha la van a correr, yo les aviso el lunes, una vez que me confirmen, y entonces yo les defino la fecha. La que sí estaría fija, pase lo que pase, es el examen del 24, correspondiente al tercer examen, ¿verdad? Entonces, ese es el único que sí estaríamos fijos, no va a cambiar ya. Ya necesito evaluar eso porque ya están los contenidos leídos por ustedes y evaluadas las tareas. Entonces, quedaríamos para el viernes 24, lo que es entonces el examen de lo que es energía y fluidos. Lo repito porque se acaba de agregar la compañera Catherine. De ahí entonces para el miércoles 29, el examen de la cuarta unidad, que es termodinámica, refracción y reflexión de la luz, ¿verdad? Y el 3 de mayo el examen de reposición, siempre y cuando se mantengan las fechas de registro de notas que se estaban pensando al inicio. Si esto cambia, yo cambio la fecha del examen de reposición y la del cuarto examen. La que no va a cambiar es la del tercer examen, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita, según la universidad, estamos entonces según el calendario que yo estoy mostrándoles ahorita. Yo he hecho el cambio de no aplicar el examen el viernes 3 de abril por el comunicado que estaba un poco incierto si nosotros también íbamos en el anuncio. Pero ya me confirmaron que, de hecho, yo no creo que cambien la fecha porque de hecho nos dijeron de que la parte de las reposiciones no se preocuparan ustedes por estar comprando boletas, ¿verdad? Entonces, y que las aplicáramos de hecho del 27 al 3. Entonces, el detalle es ese, ¿verdad? Yo no creo que lo cambien por esa situación. Entonces, por eso yo les voy a mandar un mensaje al Piazza y al campus virtual con lo que hemos definido ahorita. Y si hay algún cambio, el lunes yo les comento. No sé si tienen alguna pregunta, perdón. Bueno, entonces quedamos así. Yo siempre voy a resumir, de hecho está la grabación, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver de nuevo la parte entonces administrativa que acabamos de hablar, ¿va? Entonces, bueno, la otra parte ya hablar del tema de la clase. En estos momentos les decía, bueno, vamos a hablarlo de temperatura.
Entonces, por ejemplo, para la cuestión de temperatura, creo que ya han leído ustedes alguna parte, ¿verdad? Y nosotros tenemos lo que son las escalas. No sé si me pueden mencionar qué escalas para temperatura se trabajan y cuáles son entonces pues las conversiones que hay entre un sistema u otro. ¿Alguna idea ahí? ¿Cuáles son las escalas de temperatura que tenemos? Si no, ¿qué le para? Adiós, pero me lo trae para... ¿Qué va? Ah. No, es que está claro. Yo no voy a comer, no iré. Más tarde voy a tomar café. Te van a comer allá. Sí, más tarde voy a ir. Ok, entonces dicen Celsius y Fahrenheit, ¿verdad? Entonces la primera lo que hacen es para Celsius, es definir lo que es, bueno, tomaron como referencia de sustancia el agua y definieron, bueno, definieron sí como 0 grados, lo que es la congelación, y de ahí entonces 100 grados lo que es entonces ebullición. Entonces aquí hay que hablar de estados de materia, ¿verdad? Tenemos que congelación sería para el agua, esa es la muestra que se tomó, para el agua sería entonces sólido a 0 grados y vapor a 100, ¿verdad? De ahí tenemos la otra que mencionaron, ¿verdad? Que era el Fahrenheit. Creo que escribí así. Vamos a ver, aquí lo tenía. Sí. Entonces, bueno, aquí lo que hizo él es otra escala, ¿verdad? Por ejemplo, él definió 32 la congelación y 212 la ebullición. Entonces, si notan la diferencia entre las dos escalas es, por ejemplo, acá es de 32 a 212 de 180 y de aquí al otro estado es 100 grados. Aquí normalmente le llaman grados Celsius y aquí grados Fahrenheit. Hay una forma de sacar la relación entre las escalas de temperatura porque ambas son escalas lineales. Entonces, por ejemplo, para una ecuación lineal, y aquí tendríamos que hablar un poco de álgebra, la ecuación de la recta se escribe de esta forma, miren, donde m es la pendiente y, por ejemplo, la pendiente nos dice si la gráfica de lineal, ¿verdad? Es creciente, en este caso si la pendiente es positiva, luce de esa forma, y si la pendiente es negativa, luce de esa forma. E inclusive si la pendiente es cero, luce entonces de esa forma también. Bueno, para el caso de nosotros, lo que hacen, la forma de poder encontrar la ecuación de una línea o una recta es por medio de lo que es la pendiente, y la pendiente se define como el cambio de posición en Y y el cambio de posición en X. Entonces es una razón entre los cambios relativos de cada una de esas coordenadas, pero en este caso las coordenadas son lo que vamos a- a relacionar sería, por ejemplo, la escala de temperatura centígrados con la Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, para la primera parte, sabemos que a 0 grados centígrados se congela y a 32 se congela en la otra escala. De ahí tenemos que a 100 se hace vapor, pero en la otra a 212. Entonces la pendiente la calculamos así, miren. Por ejemplo, llamamos a este Y, perdón, este sería X, este sería Y, este sería X0, perdón, y Y0. Entonces, con eso definimos lo que es la relación. Aquí tenemos 212, miren, menos 32. Y en el otro tendríamos entonces 100 menos 0. Aquí tendríamos 180 sobre 100. Y no sé si ustedes habían visto, ¿verdad? La simplificación de fracciones. Y esto se puede simplificar como 9 quintos, porque 9 por 20 es 180 y 5 por 20 es 100.
Entonces, bueno, ya tenemos la pendiente, ¿va? Solo estoy tratando más o menos de explicar cómo es que se llega a esa relación, ¿verdad? Entonces, este es un punto conocido, pero este lo dejamos como variables para que quede la ecuación. Entonces, Y para mí en este caso es los Fahrenheit y los Celsius son la coordenada X. Entonces aquí yo tendría grado Fahrenheit menos, aquí puede ser cualquier punto, puede ser este punto o puede ser este de acá. Voy a escoger el primero porque hay un valor cero y me facilitaría entonces el cálculo. Aquí yo tendría 32, que sería Y, miren, 9 quintos, que es la pendiente, y X menos 0, solo me queda entonces, perdón, X en este caso sería Celsius. Ya con esto saco entonces la relación para cambiar de, de Celsius a Fahrenheit. Y esa es la ecuación de que normalmente ustedes van a ver en los libros. Normalmente también a veces lo ponen como 1.8, pero 9 quintos es lo mismo, ¿verdad? Es el mismo número. Entonces, bueno, este es en la parte de escalas de temperatura, ¿verdad? También tenemos la escala Kelvin, que es entonces trabaja con lo que es el resultado de que diferentes muestras de gas se midieron la relación de temperatura y lo que es la presión y era lineal, ¿verdad? Y en algún momento lo que hicieron es algo similar a esto. Eh, Tenían, por ejemplo, aquí un gráfico, ¿verdad? Ellos hacían lo que es mediciones, ¿verdad? De diferentes gases. Por ejemplo, este era para, no sé, digamos el neón, digamos el otro para el hidrógeno y cualquier muestra, ¿va? Entonces, el detalle es que si ellos venían y trataban de buscar en qué temperatura la presión de esos gases es básicamente cero, entonces ellos encontraron que todos los gases, sin importar cuál era, al momento de llegar a la condición de que la presión es igual a cero, que normalmente se conoce como vacío, entonces llegaban a una temperatura común. Todos los gases, sin importar qué muestra tuvieran, o sea, qué cantidad, todos llegaban entonces a converger a esta temperatura. Entonces, este es el número o el valor que se le conoce como el cero absoluto. Ese sería el equivalente entonces a que las moléculas de los gases no tuvieran energía y no se movieran y no generaran presión en el recipiente en el que se mantiene. Entonces, para Kelvin se escogió la escala entonces de esta forma. Sería entonces los grados centígrados más 273.15 y normalmente se menciona en términos de Kelvin y no se le coloca la parte de grados al momento de mencionar la medición. Entonces, bueno, esa es la parte de lo que es la temperatura. No sé si tienen alguna pregunta con eso. Bueno, entonces de ahí vamos con, por ejemplo, con la parte de gases ideales. Por ejemplo, tenemos que, bueno, ustedes tal vez ya han leído la parte de de la ecuación de gas ideal, pero aquí podemos ver lo que sería entonces cómo funcionan o cómo se relacionan esas variables que nosotros definimos como la ecuación de gas ideal. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, lo vamos a reiniciar. Vamos a agregar entonces alguna molécula de gas, ya digamos, no sé, probablemente digamos que sea aire. Miremos entonces el efecto de si nosotros mantenemos el volumen constante, ¿qué va a pasar entonces con los demás parámetros? En este caso, entonces, cuando hablamos de un gas se puede estudiar de manera apropiada cuando nosotros incluimos lo que es la parte de presión, temperatura y volumen. Solo de esa manera nosotros podríamos decir el gas se encuentra de esta forma. Entonces, miremos el caso de qué pasa si el volumen es constante, pero nosotros calentamos la muestra. Entonces, al calentar la muestra, nosotros podemos ver de que, bueno, la temperatura va aumentando, pero también la presión.
Entonces, si aumenta la temperatura, aumenta la presión, ¿verdad? Eso sería entonces la relación entre presión y temperatura. Entonces estaríamos diciendo que tiene una relación directa, ¿verdad? Lo que es la presión y la temperatura. Igual podemos enfriarlo y notamos entonces de que si la temperatura disminuye, también debe disminuir lo que es la presión. Entonces la presión se mide en términos de los choques que tienen las moléculas de gas en las paredes del recipiente. Ya habíamos visto de lo que es la condición de presión, que es fuerza por unidad de área. Entonces el choque que hay entre moléculas con las paredes del recipiente son los que generan entonces lo que nosotros llamamos la presión. Pues bueno, ahora tratemos de revisar qué pasa si nosotros mantenemos la temperatura, pero variamos lo que es el volumen. Entonces el volumen lo podemos cambiar disminuyendo lo que es el recipiente. Entonces vamos a ver, aquí tenemos que, bueno, no me fijé en la presión al inicio. Voy a iniciarlo porque no me fijé. Entonces tenemos, dice 60 atm. Bueno, entonces decía de que vamos a dejar la temperatura fija y vamos a ver entonces la parte del cambio de volumen, ¿verdad? Entonces, al disminuir el volumen, vamos alrededor de 60, vemos que la presión aumenta, ¿verdad? Debido entonces a que las colisiones son más frecuentes, ¿verdad? Y hay más moléculas que están chocando entonces con las paredes del recipiente. Si nosotros entonces aumentamos el volumen, pues notamos que la presión disminuye porque pues la cantidad de espacio que hay en el recipiente es mayor y entonces las colisiones son menos frecuentes, ¿verdad? Y vemos entonces de que bajo temperatura constante, la presión y el volumen tienen relación inversa. Es decir, aquí aumentamos el volumen, pero la presión disminuye. Y lo vimos, y vimos algo similar cuando disminuimos el volumen, ¿verdad? Aumentó la presión. Entonces, ya con esto más o menos podemos ver lo que es la relación de gas ideal. También tendríamos que ver, por ejemplo, qué pasa entonces con la presión si nosotros seguimos agregando lo que es más partículas de gas, por ejemplo. Entonces, si yo estaría agregando más gas, ustedes notan de que la presión va aumentando. Entonces, la manera en que en la parte de gases se estudia lo que es la cantidad de materia por medio de un gas es con lo que se conoce el término mol, ¿verdad? Que es una cantidad que se ve bastante en química. Mol lo que hace es como agrupar lo que son varias cantidades en un valor, ¿verdad? Como fijo. Es decir, no fijo, sino que como cuando usted habla de docena de cosas, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que un mol equivalen a contar 6.022 por 10 a la 23 cosas. Y en este caso pueden ser moléculas, átomos, iones, lo que sea. Entonces, cuando nosotros aumentamos la cantidad de moles de gas, entonces tiene que aumentar también la presión porque la cantidad de partículas que van a chocar con las paredes del recipiente van a ser mayores, ¿verdad? Hay una mayor cantidad de partículas ahí. Entonces, bueno, al final con toda esta relación se llega a lo que es la ecuación de estado. Entonces decíamos, primero vimos la parte de, creo que este fue lo primero, que si aumenta la presión, entonces teníamos que el volumen disminuía, ¿verdad? Y de ahí, si la presión disminuía, tenemos entonces de que el volumen tenía que aumentar. Esta era una de las relaciones que vimos. De ahí vimos, creo, lo de la presión con la cantidad de moles. O sea, si los moles se aumentan, entonces la presión también. Si la presión disminuye es porque la cantidad de gas disminuye. Y creo que también vimos la temperatura, ¿verdad? Vimos de que la presión aumenta si la temperatura aumenta y disminuye si la temperatura disminuye.
Bueno, entonces todas estas relaciones son las que llevan a la ecuación de estado que nosotros llamamos ecuación de gas ideal. Se le llama así porque no todos los gases a cualquier rango de presión y temperatura logran comportarse con esa ecuación. Es decir, que si nosotros nos salimos de ciertos valores de presiones o temperaturas, esta ecuación ya no es tan exacta, ¿verdad? Y ya no nos sirve mucho para hacer la parte de cálculo. Entonces, bueno, presión, ¿verdad? Volumen, moles, temperatura, y este se le conoce entonces como constante de gas ideal. Entonces, como es una constante, tiene un valor fijo. En este caso sería 8.314 Joule sobre mol Kelvin o 0.08215, me parece, litros ATM sobre mol Kelvin. ¿Verdad? Bueno, entonces esto sería la parte como de los gases ideales, ¿verdad? ¿Por qué se llega a esa ecuación, verdad? Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Ok, entonces vamos a trabajar algunos ejemplos para, bueno, practicar un poco. De ahí tenemos, digamos, este ejemplo. Aparte de lo que tenemos de temperatura, lo que es los gases ideales, también se ve en el contenido lo que es la expansión de metales o de materiales, ¿verdad? Y aquí pues tenemos varias situaciones. Estas ecuaciones no se deducen, sino que se logran por medio de lo que son experimentos. Y entonces tenemos que si nosotros aumentamos la temperatura de un material, aumenta según las dimensiones de él. Entonces tenemos las que están en una dimensión, en dos y en tres. Para una dimensión tenemos entonces la relación que yo estoy escribiendo ahorita. Como le digo, esto no sale de deducciones matemáticas, sino que más bien sale de cuestiones experimentales. Y a este se le conoce entonces como coeficiente de expansión. Como estamos viendo de que la variable final que están calculando es en unidades de longitud, por ejemplo metros, y aquí depende todo de una unidad de longitud, entonces tenemos que pues llegar a concluir de que esta parte no debería de tener dimensiones. Y como este tiene dimensiones de temperatura, entonces podemos concluir que la unidad de, de lo que es entonces el coeficiente, ¿verdad? Sería temperatura inversa. Es decir, de que si estamos hablando en términos de Celsius, entonces aquí tendríamos Celsius inverso o grado Fahrenheit o Kelvin. Esas son las unidades de alfa, ¿verdad? Y bueno, el de temperatura ya vimos. Ahora, para la cuestión de, este es longitudinal, ¿verdad? Ya si es en dos dimensiones, ya tenemos la parte del área. Aquí entonces se llega a este factor, ¿verdad? Hay una deducción de esto, ¿verdad? Ya aquí sí se hace una deducción para el término de área, pero yo ya aquí ya estoy solo resumiendo. Este a veces se le conoce entonces como coeficiente de expansión superficial, a veces se le coloca entonces la variable gamma. Entonces para sólidos se trabaja entonces esta parte, dos veces el coeficiente de expansión lineal. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de libros entonces aparece lo que es esta tabla con los diferentes coeficientes. Y para ya hacer el ejercicio tenemos entonces para volumen tenemos dos versiones. Yo lo voy a colocar de esta manera. Y este coeficiente de expansión lineal que le escribe en la letra beta, para sólidos se llega a corroborar de que es igual a 3 veces alfa. Pero si es líquido o gas, nosotros simplemente vamos a utilizar lo que es el valor de tabla. Entonces, generalmente, si es un sólido el que está bajo la condición de aumento de temperatura o disminución, nosotros vamos a buscar en la tabla alfa y bueno, vamos a aplicar esta relación de 3 veces alfa. Si no, entonces, si es un líquido, vamos a tener que buscar el respectivo valor de coeficiente volumétrico para el líquido.
Entonces, bueno, aquí tenemos el ejercicio, nos dice que un tanque de gasolina subterráneo puede contener 1000 galones de gasolina a 52 grados. Si el tanque se llena en un día cuando la temperatura exterior y la gasolina, dice, en el tanque de un camión es de 95 grados, ¿cuántos galones desde el camión pueden verterse dentro del tanque? Suponga que la temperatura de la gasolina se enfría rápidamente. Entonces, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio? ¿Alguna idea de parte de ustedes? ¿Cómo podríamos utilizar las relaciones y cómo lo acoplamos al problema? Tenemos, digamos, aquí, ¿verdad? Digamos que es el suelo y aquí está el camión, ¿verdad? Con lo que es la gasolina. Y aquí tenemos entonces el tanque. De alguna manera están conectados. Entonces, ¿cómo podríamos calcular lo que nos pide en este caso, que son los galones que desde el camión pueden verterse? Aquí va a estar la gasolina, pero aquí sabemos de que hay 1000 galones y que están entonces a 52 grados. ¿Alguna sugerencia de parte de ustedes? Tenemos el volumen fijo aquí, miren. Saben de que va a pasar de 95 grados, ¿verdad? A lo que es entonces 1000 galones, ¿verdad? Pero a 52, es decir, se va a enfriar. Entonces, ¿cómo podríamos saber el cálculo este? Parece que ocuparíamos un dato, digamos, como están hablando ahí de gasolina, entonces tendríamos que saber el coeficiente de ese líquido. Entonces voy a buscar el valor ese y tenemos que para la gasolina es 9.6 por 10 a la menos 4. Entonces, beta para la gasolina es 9.6 por 10 a la menos 4 centígrado inverso. Pues bueno, lo que podemos hacer es calcular el cambio de temperatura, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos es, en realidad lo que hace es una disminución, ¿verdad? Una disminución de volumen, pero nosotros queremos el volumen acá. No nos piden qué pasó con la gasolina cuando, o sea, obviamente se tuvo que haber disminuido la cantidad de volumen para enfriarse a 52 grados. Pero nos dicen más que todo qué pasa al inicio, cuando se pasó del camión hasta lo que es el depósito. Entonces, en este caso, vamos a asumir como que más bien la gasolina se hubiese calentado, porque al final la pregunta es basada en la parte de arriba. Mira. Entonces, el volumen inicial sería 1000 galones y tenemos entonces que el coeficiente es 9.6 por 10 a la menos 4. Entonces aquí lo que tenemos que evaluar es el cambio de temperatura y bueno, aquí tenemos que trabajar una parte que podría favorecernos a nosotros, lo voy a hacer aparte, que es al momento de tener lo que es cambio de temperatura. Entonces miren, yo voy a asumir de que tenemos dos temperaturas en grados centígrados. ¿Verdad? Y tenemos entonces igual sus equivalentes a lo que es la temperatura en grado Fahrenheit. Sí, ¿verdad? Tenemos una ecuación, por ejemplo, la temperatura en Fahrenheit sería 9 quintos, decíamos, ¿verdad? La temperatura en grados centígrados más 32. Entonces, si tenemos una lectura primero y de ahí hacemos otra lectura, es decir, aumentó la temperatura o disminuye, tendríamos estas dos relaciones. Entonces, digamos de que yo quiero saber cómo cambia la temperatura y cómo afecta entre los grados centígrados y los grados en la escala Fahrenheit. Lo que voy a hacer es restar. Entonces, por ejemplo, voy a restar temperatura final menos inicial, pongámosle. Entonces, al sumar esto, miren, de forma vertical,
no sé si notan que aquí se logra encontrar la temperatura en grados Fahrenheit. Aquí lo que es 9/5 es común, mire, porque no se cancela, porque estas dos temperaturas son diferentes. Entonces aquí sería delta T de grados centígrados, y esto sí, es una constante y nos da 0. Pues bueno, lo que nos está diciendo aquí es que si nosotros tenemos un cambio de temperatura en centígrados, nosotros la podemos cambiar a su equivalente en Fahrenheit de esta manera. Aclaro, esta ecuación que sale de esta deducción, ¿va? Solo es aplicable para cambios de temperatura. Es decir, no aplica para la situación de solo un cambio de temperatura. Es decir, si yo solamente quiero cambiar la temperatura de un valor, es decir, registro 30 grados y quiero saber su equivalente a Fahrenheit, no es necesario usar esta relación. De hecho, no es válida, porque aquí estamos viendo de que esto está hablando de cambios de temperatura. Entonces, lo que tenemos aquí, nosotros tenemos el cambio de temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál es ese cambio? Bueno, de 95 a 52, no sé si notan que es 43, ¿verdad? Ahora, aquí lo que nos dice la relación es lo siguiente, que nosotros podemos encontrar el equivalente en grados, ¿verdad? Porque, ¿por qué lo necesitamos eso? Porque aquí estamos en grados inversos. Entonces, yo necesito saber cuál es el equivalente de esto en centígrados. Pues bueno, lo voy a hacer de esta manera. Tenemos que son 43. Entonces, 43 es el cambio de temperatura en grados Fahrenheit. Y esta conversión me dice que sería entonces, vamos a ver, por cada cambio, lo puedo cambiar así, miren, para que lo vean. 1 entre 1.8. Voy a escribir así para que tengamos lo siguiente. Por cada, aquí es en Fahrenheit, no, está bien así como está. Este está bien, porque aquí tenemos que por cada grado en Fahrenheit tiene que aumentar 1.8 en centígrados. Entonces aquí tenemos por cada cambio en Fahrenheit, o Fahrenheit, tenemos entonces 1.8 en centígrados. Ahí está bien la relación. Aquel sería para pasar de centígrados a cambios en Fahrenheit. Pues bueno, habría que hacer esta multiplicación, ¿verdad? 43 por 1.8. Y eso entonces lo vamos a acoplar en esta ecuación. Pues bueno, ya con eso entonces nosotros tendríamos el volumen y el volumen sería en galones. Si me ayudan por favor a evaluar el número y si tienen consulta pues me avisan. ¿Cuánto les da el número? Bueno, si quieren yo les paso el PDF de lo que estoy escribiendo y en el Piazza, ¿verdad? O en el grupo de Telegram y ahí ustedes me escriben entonces el resultado, ¿verdad? Creo que si no hay preguntas en la parte conceptual, no debería haber problemas en eso. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacer para avanzar, ¿verdad? Porque estoy con la cuenta de la U y solo tengo reservado de 7 a 8. Entonces, acá nos dicen que tenemos un cilindro hueco de aluminio de 20 centímetros de profundidad y que tiene una capacidad interna de 2 litros a 20 grados. Está completamente lleno de esencia de trementina a 20 grados. Y dice la trementina y el cilindro de aluminio se calientan lentamente juntos hasta 80 grados. ¿Qué tanto se desborda la trementina? Entonces, bueno, para la trementina vamos a ocupar el coeficiente. Nos dice que es, voy a poner T, miren, 9 por 10 a la menos 4.
y ocupamos para el aluminio es 24 por 10 a la menos 6. Este es lineal, miren. No se preocupen por saberse datos de coeficientes, ¿verdad? En el caso entonces de trabajar lo que es estos ejercicios en las evaluaciones, yo les proporcionaría esto a menos que la pregunta sea eso, ¿verdad? Pues bueno, ¿qué tenemos en este caso? Bueno, tendríamos que asumir como un vasito, ¿verdad? Y en ese vasito es cilíndrico y tenemos en azul sería entonces lo que es la trementina. Pero tanto lo que está en azul como el vasito se pueden llegar entonces a cambiar su longitud debido al cambio de temperatura. Lo que sí hay que tener claro que los cambios siempre van a ser muy pequeños, porque aquí estamos viendo que por cada grado centígrado cambia solo esa proporción, ¿verdad? O sea, ese factor nos dice que los cambios van a ser muy pequeños. Entonces, eh, para saber cuánto se desborda, lo que podríamos evaluar es lo siguiente. Bueno, se va a llegar a expander lo que es el vaso o el cilindro, ¿verdad? Pero también la trementina. Entonces habría que evaluar cuál es el efecto de estos dos en lo que es entonces el volumen. Es decir, hasta ahorita habíamos dicho que el volumen final sería entonces el volumen inicial por este factor. Y habíamos dicho que para el caso de volúmenes de sólidos tendríamos que calcular lo que es esa relación. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es comparar cuáles serían los volúmenes finales e iniciales para lo que es entonces el cilindro y para lo que es la trementina. Entonces aquí tendríamos que ambos tienen el mismo volumen, pero pasa algo con lo que es en este caso, lo que sería el cilindro, ¿verdad? Tendríamos que evaluar la parte del volumen inicial. Bueno, los dos tienen 2 litros, ¿verdad? Y para lo que es entonces el cilindro, tendríamos que aumentaría la temperatura para ambos 60 grados, ¿verdad? Porque pasan de 20 a 80. Y ahí tendríamos entonces 1 más beta, pero beta en este caso es 3 veces el valor de el coeficiente de expansión lineal. Y bueno, aquí tendríamos ya, perdón, aquí falta colocarle lo que es el factor de temperatura. Y ya con eso entonces tendríamos el cálculo bueno, tendríamos que hacer ahorita sí el cálculo porque aquí hay otras preguntas relacionadas con lo anterior. Y aquí tendríamos 1 más beta, aquí si es directo, es 9 por 10 a la menos 4 por 60, y ya con eso tendríamos los volúmenes. Y aquí entenderíamos que estamos hablando en términos de litros. Bueno, hoy sí necesito la ayuda del cálculo porque pues tenemos que la siguiente pregunta es en base a los cálculos anteriores. Bueno, para el cilindro me da 2.00864. Aquí entonces vemos de que como los cambios son muy pequeños, no me conviene hacer los redondeos tan drásticos, ¿verdad? Entonces voy a colocar el otro. El otro sería 1 más 9, dice. 9 por 10 a la menos 4. Entonces, para el otro tendríamos, espérenme, quiero ver aquí, 2.108. Entonces, bueno, tenemos 2.108 y 2.00864. Menos 2.00864. Entonces, con esto vamos a restar, ¿verdad? Podemos notar de que
vamos a tener más volumen de trementina que del cilindro. Entonces la diferencia entre ellos dos da 0.09936 litros, ¿verdad? Entonces eso sería lo que se va a desbordar de esta sustancia, ¿verdad? Y después nos piden entonces cuál es el volumen de la trementina que queda en el cilindro a 80 grados. Entonces lo que queda sería este valor, ¿verdad? Entonces a 80 grados tendríamos entonces 2.000864. Luego de desbordarse 0.00936. Ya para el inciso C dice si la combinación con esta cantidad, es decir, aquí tenemos ya el volumen a 80 grados de lo que quedó de trementina y el volumen del cilindro. Entonces ahora va a disminuir a 20 grados, ¿verdad? Entonces le preguntan qué tanto por debajo del borde del cilindro retrocede la superficie de trementina. Entonces aquí, por ejemplo, habíamos dicho de que estaba al borde y aquí entonces había una altura de 20 centímetros. Pero ahora entonces tenemos que, debido a que se desbordó cierta cantidad de trementina, ya no va a llenar a 20 grados todo el recipiente. Entonces, por ejemplo, tendríamos más o menos ese resultado, ¿verdad? Va a haber un espacio sin llenar debido a lo que se desbordó. Entonces tenemos que evaluar a qué volumen va a quedar la trementina una vez entonces disminuida su temperatura a 60 grados. Solo que ahora no sería con los 2 litros iniciales, sino que sería entonces con este valor, ¿verdad? 2.008. Entonces aquí le pondríamos 2.00864 y tendríamos 1 más 9 por 10 a la menos 4, pero ahora es una disminución. Es decir, tenemos que colocarle signo negativo. Entonces yo recomendaría que aquí ustedes trabajen de esta manera. Si usted nota que aumenta la temperatura, el cambio póngalo positivo. Si usted nota que disminuye la temperatura, el cambio es negativo. Pues bueno, hay que hacer este cálculo nuevo, ¿verdad? Entonces tenemos 2.008, 2.00864. Y 1 más 9 por 10 a la menos 4, pero ahora sería por menos 60. Dice, bueno, tenemos 1.90, no, 1.917. 1.917, entonces este sería litro. Pues bueno, este es el volumen que tenemos ahora, miren. Entonces, nosotros tenemos ahora esta relación, miren. Inicialmente nos dijeron, bueno, si tenés 2 litros de lo que es del volumen de trementina, ¿verdad? Estaban entonces en lo que es todo el cilindro lleno y ese cilindro entonces tenía una altura de 20 centímetros. Ahora tendríamos que ver entonces qué fracción o qué valor entonces disminuye ahora que tenemos 1.9017 litros. Eso es lo que tenemos que evaluar ahora. Entonces dice que tanto por debajo del cilindro retrocede la superficie, ¿verdad? Entonces lo que podríamos evaluar es cuál es el cambio, ¿verdad? O qué porcentaje disminuye el volumen, ¿verdad? De 2 a 1.9017 para saber entonces qué porcentaje va a disminuir de lo que es la altura del recipiente. Entonces, lo voy a poner en otro espacio. Aquí tenemos 2 litros, decimos, y en 2 litros teníamos 20 centímetros. Y ahora tenemos 1.90017. Y bueno, tendríamos esto. Entonces, ¿qué porcentaje disminuye? Entonces tendríamos que el porcentaje original, perdón, el volumen original era 2 litros. Y lo que cambió es de 2 a 1.90017. Entonces, esto sería, y si lo multiplico por 100, el porcentaje, ¿va? Pero no me interesa mucho el porcentaje porque aquí lo que queremos es saber cuánto va a ser la altura a la que va a llegar ahora el recipiente, lleno hasta con trementina, ¿verdad? Entonces, esto me dice la fracción que queda, porque lo que estamos comparando es el cambio que tiene de volumen
entre el volumen inicial. Entonces, al hacer este cálculo, entonces nosotros ya podríamos saber, solo el primer paréntesis sería el porcentaje, ¿verdad? Entonces, ya con el otro, entonces tendríamos lo que es ya la altura. Entonces tendríamos, vamos a hacer el cálculo de esto. Dice por 20. Bueno, entonces, vamos a ver, aquí tenemos un medio. A ver si puse bien los paréntesis. 2. Ok, entonces me da el valor 0.998. Pero vamos a ver, aquí tengo, a lo mejor lo voy a escribir, acá lo hice de un solo. Solo para comprobar si está. Encuentre, dice 2 por 20. No está bien, 0.998. Entonces tendríamos 0.998 centímetros, creo que es. Sí, sería el valor ese, porque esto solo es porcentaje de volumen. Pues bueno, eso sería lo que tendríamos ahora, que tanto por debajo del borde del cilindro, dice, retrocede la superficie. Entonces lo que tendríamos que restar sería entonces este valor, ¿verdad? A lo que son entonces los 20 centímetros iniciales para saber entonces qué tanto por debajo del borde del cilindro retrocede entonces la superficie de la trementina. Y eso sería ya los 3 incisos. No sé si hay preguntas. Bueno, vamos a trabajar, iba a trabajar uno más de esos ¿cómo se llama? De expansión, pero me interesa ver también la parte de calor ya para terminar. Entonces, voy a leer el ejercicio y de ahí voy a tratar de resumir un poco la parte teórica que ustedes ya leyeron o tal vez van a leer. Entonces, tenemos aquí que una taza de aluminio contiene 225 gramos de agua y un agitador de cobre de 40. Y todos están a 27 grados. Entonces, tenemos la taza de aluminio, dice, y un agitador de cobre y todos están a 27 grados. De ahí venimos y dice que una muestra de plata, se le va a poner como un más, una muestra de plata se agrega entonces a una temperatura de 87 grados y se coloca entonces en el agua. Entonces aquí tenemos agua también, estaba diciendo. Ok, entonces tenemos aluminio, agua y los 80 gramos, ¿verdad? Los 40 gramos de cobre. De ahí se le agrega plata. Y entonces dice que el agitador mezcla todo hasta que la temperatura de equilibrio termina en 32 grados. Y le piden entonces cuál es la masa de la taza de aluminio. Pues bueno, aquí tenemos que tener cuidado o estar pendientes de lo que es los cambios de fase. Es decir, cuando una sustancia pasa de sólido a líquido o de líquido a vapor o de sólido a vapor, ¿verdad? Hay varias combinaciones. Entonces, bueno, para lo que es los cambios de fase, tenemos que se cumple más o menos esta gráfica. Miren, en esta gráfica podemos ver de que hay
partes de la gráfica donde está una línea horizontal, pero hay otras que son partes inclinadas. Entonces, mientras se mantiene en un estado, es decir, líquido, por ejemplo, entonces se va a generar lo que es un aumento de temperatura, así como estoy haciendo con el cursor, y va a llegar un momento en el que la temperatura se va a mantener estable. En ese momento nosotros vamos a tener lo que llamamos cambio de fase y se va a seguir agregando energía, pero no se va a aumentar la temperatura hasta que toda la muestra se cambie de estado, ¿verdad? Cualquiera de las formas que se puede. Una vez cambia de estado, entonces vuelve a aumentar la temperatura hasta que llegue entonces a otro estado de la materia y vuelve a hacer lo mismo. Eso es lo que llamamos cambio de fase. Entonces, en cambio de fase, el calor se define entonces con la masa y una constante que nosotros vamos a llamar constante de fusión o calor latente de fusión o calor latente de vaporización. Depende del estado. Si pasa entonces de líquido a sólido o viceversa, usamos el primero. Si pasa de líquido a vapor o al revés, usamos el segundo. Igual, LF y LV son valores de tabla. Pues bueno, aquí tenemos entonces de que el sistema primero está con lo que es el aluminio, el agua y el cobre, con el agitador, ¿verdad? Entonces a este sistema se le agrega otro elemento que es la plata. Nosotros aquí vamos a asumir en todos los ejercicios que no hay generación de calor. Es decir, normalmente no hay pérdida de energía tampoco. Significa entonces que estos dos sistemas, se van a intercambiar energía. El que tenga temperatura baja, le vamos a decir a este, y el que tenga temperatura alta. Entonces la transferencia de energía por calor se da entonces del de mayor temperatura al de menor. Y normalmente van a llegar a una temperatura que llamamos temperatura de equilibrio. Es decir, de que cuando se llega a transferir energía al otro sistema, vamos a llegar a un valor intermedio, por decir así. Pues bueno, vamos a llamar calor ganado a los que estén a temperatura baja y vamos a llamar calor perdido a los que estén a temperatura alta. Les vamos a evaluar si algunos de ellos cambian de estado. Entonces, por ejemplo, el aluminio, si no fuéramos entonces a la tabla de lo que es la temperatura de ebullición para lo que es el aluminio, vamos a ver de fusión, perdón, vamos a ver de que la temperatura es muy alta para que llegue entonces a que se haga líquido. Entonces, no es fácil de que llegue entonces solo en un intervalo de 100 grados a cambiar de temperatura, de estado físico, ¿verdad? Entonces, básicamente se va a mantener en forma sólida. El agua, pues vimos de que se mantiene de 0 a 100, entonces tampoco va a ocurrir eso. Y la plata tampoco. La plata, por ejemplo, no, aquí solo salen los calores, pero igual creo que ese no cambia de estado de materia, ¿verdad? Las temperaturas son más altas normalmente. Y entonces, bueno, yo lo coloco así, miren, a veces algunos le ponen un negativo, pero aquí yo lo que estoy hablando son valores absolutos, miren. Es decir, son valores positivos los que yo voy a evaluar en este momento. Si usted no quiere evaluarlo de esa manera, entonces sí es necesario poner Q ganado igual al negativo de Q perdido, ¿verdad? Porque como este va a ser perdido, el calor es negativo. Y el signo menos solo me asegura de que todo sea positivo. Al final es lo mismo. Entonces, ¿quiénes ganan? Bueno, gana el aluminio. El aluminio entonces, decíamos que es cambio de fase, ¿verdad? Pero como no ocurre eso, la forma de transferencia de energía por calor solo se da entonces por medio de esta relación, donde me dice entonces qué tan fácil es el material para para liberar o absorber energía. Entonces, los valores altos de calor específico nos dicen entonces que el material fácilmente desprende energía o fácilmente absorbe. Pues bueno, esto normalmente está de tabla, entonces yo voy a comentarle los valores. Entonces tendríamos Cm delta T para el aluminio, tendríamos Cm delta T para el agua y tendríamos entonces Cm delta T
para lo que es entonces la plata. No necesitan ponerlo entre paréntesis, pero por lo menos sí ubicarse de quién es cada uno. Entonces, por ejemplo, para el aluminio tenemos que el calor específico es 900 joule sobre kilogramo grado centígrado. Entonces, estos 900 joules sobre kilogramo grado centígrado lo vamos a multiplicar entonces por la masa, que sería entonces 225 gramos. Aquí voy a colocar 225 gramos y voy a hacer la conversión. Miren, en un kilogramo tenemos 1000 gramos. Ya con eso me cercioro de que se cancelan los grados. Ahora, ¿qué pasa con la temperatura? Bueno, inicialmente están a 27 y terminan en 32. Notamos de que aumentan 5 grados positivo, ¿verdad? Entonces ya tengo la energía que gana el aluminio. Ahora sería el agua. Para el agua entonces tenemos 4186, las mismas unidades, 4186 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y tenemos que multiplicarlo entonces por la cantidad de masa. En este caso nos dicen que, perdón, aquí estoy mal. Aquí, más bien esta es la pregunta. ¿Dónde estaba? Sí, este. No, aquí donde dice la conversión, no va esto. Ahora todo. Aquí no coloqué bien porque más bien no sé la masa del aluminio, pero sí es 5 grados. Y en el otro decíamos 4186, voy a hacer joule sobre kilogramo grado centígrado. Y aquí se va la conversión, miren, 225 gramos por 1 kilogramo y 1000 gramos. Siempre aumenta 5 grados porque todo está a 27 al inicio. Bueno, de ahí vamos con la plata, era verdad. Sí, plata. Entonces con plata tenemos que es 234 el calor específico. Aquí normalmente los valores pueden dar altos, por ejemplo, en el orden de miles, ¿verdad? Digamos 100.000, 200.000. Son valores que normalmente se trabajan en estos cálculos debido al calor específico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que son 400 gramos de plata. Entonces tendríamos 400 gramos, 1 kilogramo igual a 1000 gramos. Y la temperatura aumenta 5. Entonces, todo este cálculo es lo que nosotros vamos a llamar Q ganado. De ahí Q perdido sería entonces correspondiente a lo que es ¿cuál era? También este es de plata, ¿va? Eso es lo que está a 187. Vamos a ver, una muestra. No, estoy mal. Aquí es de cobre. Entonces, este no va. Para el cobre es 387. Y ahora sí, para plata, tendríamos entonces el valor que había mencionado. Para plata era 234. Y sería joule sobre kilogramo grado centígrado. Y tenemos entonces de que para la plata 400 gramos. Entonces aquí era 40 y aquí es 400. No lo voy a dejar aparte, para no es tanto relajo. Aquí es 4 gramos. Porque dice de cobre, ¿va? Sí, aquí es 4 gramos, 40 gramos o 4, 40 dice. 40 gramos y voy a colocar aparte lo que sería entonces el Q perdido. Sería entonces, decíamos que para plata era 234. Entonces, ¿dónde está? 234 joules sobre kilogramo grado centígrado por lo que es la masa, que ahí sí era entonces 400 gramos. Lo mismo, ¿verdad? Hacemos la conversión kilogramos sobre 1000. Y la temperatura entonces ahora es de 87 a 32. Entonces vemos de que la diferencia son 55 grados, ¿verdad? Sería 87, sí. Pero disminuye, ¿verdad? Entonces aquí sería negativo 87. Pero como nosotros estamos trabajando con valores absolutos, entonces yo simplemente voy a tomar el valor como positivo, ¿verdad? Es decir, porque lo que me interesa es cuánta energía transfiere lo que sería en este caso la plata a lo que es entonces los otros materiales. Entonces nosotros vamos a solo utilizar el 87
y bueno, hacer los cálculos, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si me ayudan ahí. Yo siempre voy a hacer los productos, solamente le invitaría a que usted haga también los cálculos. Entonces, por ejemplo, tendríamos para ese valor 234 por 400 por 87 y eso lo divide por 1000. Entonces tenemos 8143.2. Entonces 8143.2. Aquí las unidades son de energía, entonces serían joules. Luego entonces nos vamos a la otra parte. Tendríamos que hacer entonces todos estos cálculos y dejar la variable entonces que es la masa del aluminio. Les voy a multiplicar, por ejemplo, las otras cantidades que sí se pueden saber, es decir, 4186 por 225 entre 1000, y de ahí entonces 5 grados era, ¿verdad? Y de ahí le vamos a sumar los 387 por 40 entre 1000 por 5 grados. Primero eso, ¿verdad? Para poder entonces saber la otra cantidad. Entonces sería 4786.65. Aquí tenemos 4786.65. Y ahora eso es solamente acá, miren. Eso es estos dos. Ahora voy a multiplicar los otros. Entonces tendríamos 9 por 5, 45. Entonces tendríamos 4500 masa de aluminio más esto. Eso lo voy a copiar acá, miren. Es decir, aquí tendría 4500 masa del aluminio más 4786.65 igual a 8143.2. Les voy a despejar para esa ecuación para entonces ya encontrar el valor. Bueno, entonces da 0.7459. Entonces ya para despejando esto nos da 0.7459 y todo lo estábamos manejando en kilogramos por las conversiones que hicimos acá. Pues bueno, ese sería el resultado, ¿verdad? Y no sé si hay alguna pregunta, me avisa. Bueno, entonces ahí faltaron más ejercicios, pero voy a tratar de hacer algunos videos para que ustedes puedan verlos. Y bueno, solo para resumir la parte esta de que tal vez alguna de ustedes no estaba. Entonces, bueno, yo comenté en los primeros 15 minutos de la clase la parte de cómo vamos a terminar la clase. Les comentaba de que al inicio, pues, que la universidad mandó entonces un comunicado para las clases virtuales y nos dice que nosotros vamos a terminar de manera normal. Eso significa que hasta estos momentos, hasta hoy, nuestra fecha de entrega de notas se mantiene como el periodo académico había dicho. Es decir, todo lo que ustedes han escuchado tal vez de que se va a extender el periodo académico, por los momentos, solo aplica para presenciales. Para virtuales, debido a que el diseño de la clase está para que usted estudie con los contenidos que salen en el aula virtual, más el complemento que hemos tenido nosotros siempre con lo que son las videoconferencias, ¿verdad? Ya ahorita parece natural todo esto porque
pues los que estaban en presencial ya no pueden estar, ¿verdad? Y se vieron forzados a ese cambio. Pero nosotros de alguna manera hemos estado, aunque sea una vez a la semana, siempre haciendo esta actividad. Eh, en promedio, ¿va? Entonces, bueno, al final la cuestión es esta, miren, llegamos a cambiar lo que son las fechas debido a que, bueno, el 13 íbamos a ese examen, pero yo la verdad no estaba seguro de la aplicación de lo que es ese comunicado en nuestras clases, ¿verdad? Pero ya me mandaron ayer un correo donde ya pues aclararon esa parte, ¿va? Entonces, los cambios son así, ¿verdad? Vamos a ver si me acuerdo. Para entonces el 24 tendríamos entonces el examen el que iba a corresponder para la tercera unidad, ¿verdad? En vez del 3 de abril, 24, ¿verdad? Y el 29 sería entonces el de la cuarta unidad, el que corresponde a termodinámica y a refracción y reflexión. Termodinámica, bueno, perdón, también abarca calor y temperatura, ¿verdad? Que es lo que hoy brevemente mencioné. Y de ahí entonces, el 3 de mayo, ¿verdad? Cambiaríamos entonces el examen de reposición del 29 de abril al 3 de mayo. Si cambian la situación y la universidad dice, no, fíjate que las virtuales también vamos a extender el periodo académico, yo les aviso, ¿verdad? Pero si no hay ningún comunicado nuevo desde el lunes próximo hasta el 6 de mayo, entonces las fechas son las que acabo de mencionar. Si la U dice, bueno, vamos a incluir las virtuales para el cambio de la extensión del periodo, entonces ahí sí vamos, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener claro eso, ¿verdad? Para no estar en ambigüedades de que aquellos dicen acá, recuerden que las presenciales son las que tienen el mayor cambio en este momento y las virtuales, debido a su naturaleza, ya se tiene mitigado eso. Entonces, bueno, la única parte que yo necesito averiguar es los laboratorios, ¿verdad? ¿Cómo van a quedar ustedes con los laboratorios? Si ya los terminaron o queda algo pendiente, ¿verdad? Porque por los momentos del 4 al 6 de mayo van a habilitar las notas para registrarlas. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser el formato de ese examen? Entonces, yo estoy pensando trabajar de esta manera, por lo menos el examen que van a hacer ustedes el 24, ¿verdad? Yo les menciono si al final hago un cambio con el examen para la reposición y la cuarta unidad. Yo lo que voy a hacer es colocar como una asignación. Lo vamos a hacer entonces de 6 a 9 de la noche. En las otras ocasiones se les dio un poquito más de tiempo, pero es que no había nada de toque de queda ni todo esto, ¿verdad? Entonces, yo lo que les daría entonces es el viernes de 6 a 9, pensando en que tal vez unos 20 minutos usted va a tardar en mandar su documento, ya que yo le mandaría entonces un PDF, ¿verdad? En el campus virtual usted lo va a poder ver, ¿verdad? Entonces, se va a enviar un PDF. Si hago varias versiones de ese examen, entonces yo indicaría a quién le toca cada versión y bien explícito, ¿verdad? Para para que no tengan hasta le voy a poner el nombre, ¿verdad? Tal persona va a hacer esto, ¿verdad? Para que no se confunda nadie. Y la idea sería entonces, usted lo trabaja en su cuaderno, desarrolla todo el ejercicio y así como han mandado las tareas, solo que con la petición de que no me lo manden en Word, mándenmelo en PDF, ¿verdad? Usted toma las imágenes de su celular, lo coloca en un documento de Word, pero después lo hace PDF. Ahí sí le pido el favor, ¿verdad? No voy a aceptar Word, voy a aceptar PDF. Siempre les voy a mandar un mensaje en campus virtual para que quede oficial y en Piazza y en el grupo de Telegram. Entonces, eso trabajaríamos el viernes. O sea, yo le mando su PDF, usted lo resuelve en 3 horas, de ahí entonces lo manda. Si usted nota, yo le estaba dando 1 hora en el examen, ¿no? Cuando hicieron entonces las primeras 2 unidades. O sea, aquí más bien tiene más tiempo, entonces no hay ningún problema, supongo. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna consulta sobre esto, ya que esto sería como el cierre. Digo el cierre en el sentido de que así vamos a trabajar la clase ya para final.
obviamente les digo, si hay algún cambio, Ingeniero, yo les aviso. Diga, yo ¿le tengo escucho? una consulta. Ajá. En la plataforma nos aparecía examen de la segunda unidad, teórico y práctico. Sí, yo no cambié nada Ese examen, es que yo no cambié título de eso, porque como se dio ese mensaje, yo al final no quise cambiar nada. O sea, eso lo voy a cambiar, eso no va a aparecer luego. Y lo que va a aparecer es examen de tercera entonces unidad. el examen de la segunda unidad fue el de Newton, ¿verdad? Exacto. Esos dos, recuerde que lo hicieron todavía estando en la universidad, ¿verdad? Sí, Entonces, yo recuerdo que yo no me pude presentar al de Newton porque tuve un problema. Porque entonces tuve un problema, pero sí, entonces vamos al del el 24, vamos al de la tercera. exacto. Y el 29 Listo, haríamos ingeniero, el de gracias. la cuarta unidad, ¿verdad? La final, por decir así. Y el 3 de mayo Perfecto. sería la reposición. La reposición. Sí, con la reposición mandaron de Perfecto. que no hay que comprar boletas, no hay que comprar nada. Por la Ajá. situación que estamos, no hay que salir, ¿va? Entonces no se va a pedir nada de eso. Entonces no se preocupen por las boletas de reposición, no van a servir hoy. Ok. La reposición es del examen más bajo, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, el 29 ustedes harían el examen, ¿verdad? Yo el 30 ya les Ajá. diría, estas son las notas, ¿verdad? Que de hecho viene otro problema, no sé si ustedes lo habían pensado, es que ustedes no tienen registradas las notas, ¿verdad? De los primeros dos exámenes. Tal vez algunos fueron a revisión, pero el Ajá, problema es que exacto. los exámenes se quedaron en la UST y estoy con ese inconveniente y no sabemos, o sea, platicamos entre los profesores del departamento de física ya días, pero cuando hablamos no se había dado esto del toque de queda continuo, ¿verdad? Entonces, la verdad, y yo no me quiero exponer, no le voy a mentir, ¿va? Pero no sé al final cómo vamos a hacer con eso. Ese es otro detalle que necesito yo corroborar con el jefe mío. Porque la idea era, bueno, estamos encerrados, pero lo más seguro las siguientes 2 semanas íbamos a regresar. Esa era la idea, ¿va? Le digo hace días, ¿va? Entonces Sí, nunca quedamos en qué íbamos a hacer si al final se extendía más el toque de queda. Entonces ese es un tema que necesito yo abordar porque yo los exámenes los dejé allá. Entonces, perfecto, bueno, ingeniero. igual yo les aviso ya al tener algo concreto, ¿verdad? Y si tienen preguntas, recuerden ahí en el Telegram o en el PIAS, no hay problema. Perfecto, gracias. Bueno, entonces nos vemos y con cuidado, ¿verdad? Tratar de no salir y los que salgan, pues ver las medidas de higiene, ¿verdad? Bueno, saludos y buenas noches.